Existen lugares en el mundo donde la naturaleza y la urbe se encuentran en un abrazo tenso. Espacios verdes que sirven de pulmón a las grandes metrópolis, pero que, al caer el sol, se transforman en laberintos de sombras. En el extremo de sur de Moscú se extiende el inmenso Parque Vitsa, una vasta área boscosa de más de 1200 hectáreas. Para el ciudadano común, Vitsa es un refugio. Para Alexander Pichushkin, ese parque no era un bosque, sino un tablero de ajedrez tridimensional, donde él era el único gran maestro, y los demás eran simples peones destinados a ser retirados del juego. Un hombre que decidió que su propósito en la Tierra era completar 64 casillas, con la esencia de sus semejantes. Para comprender el origen de una mente tan fragmentada, debemos retroceder a la infancia de Alexander. En la década de los años 70, nacido en 1974, Alexander parecía un niño normal, hasta que un accidente fortuito cambió el curso de su biología. Mientras jugaba en un parque local, Alexander se cayó de un columpio hacia atrás, golpeándose la parte frontal de la cabeza de manera violenta. Este golpe, en el lóbulo frontal, la zona del cerebro encargada de regular los impulsos, el juicio y la empatía, dejaría una huella permanente. A partir de ese día, Alexander empezó a mostrar dificultades en el aprendizaje y un tartamudeo que lo convirtió en blanco perfecto para el acoso escolar. Los niños pueden ser crueles, pero Alexander no respondía con lágrimas, sino con un silencio gélido, que ya empezaba a preocupar a quienes lo rodeaban. En medio de ese aislamiento surgió la figura de su abuelo, el único hombre que parecía ver algo más allá del niño callado y retraído. Su abuelo, un hombre culto y paciente, reconoció que Alexander poseía una inteligencia lógica muy aguda y decidió canalizarla a través del ajedrez. En los bancos de los parques moscovitas, entre el humo de los cigarros y el frío penetrante, Alexander aprendió que el mundo se divide en dos tipos de personas: los que mueven las piezas y los que son movidos por ellas. El ajedrez le dio la estructura que su cerebro dañado necesitaba. Cada casilla era un territorio, cada movimiento una decisión de vida o muerte simbólica. Sin embargo, cuando su abuelo falleció, el único hilo que unía a Alexander con la calidez humana se rompió definitivamente. Fue entonces cuando el juego dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una misión oscura. Alexander Pichushkin no era un hombre que destacara. Trabajaba como empleado en una tienda de comestibles de la calle Kersonskaya, cerca del parque. Sus colegas lo veían como alguien extremadamente cumplidor, puntual y un poco solitario. Acomodaba las botellas de vodka y los productos enlatados con una simetría obsesiva, la misma simetría que más tarde buscaría en su tablero de ajedrez personal. Vivía con su madre en un apartamento pequeño y gris, llevando una existencia que pasaba completamente desapercibida para el sistema. Pero mientras el mundo lo veía como un trabajador del montón, en su interior, Alexander se sentía un dios. Creía firmemente que él tenía el poder de decidir quién era digno de ocupar un espacio en la ciudad y quién debía ser retirado. El primer movimiento real de su partida ocurrió en 1992. Alexander tenía solo 18 años. En ese momento no buscaba un extraño, sino que puso a prueba su capacidad de persuasión con un amigo cercano de la escuela, Mikhail Odichuk. Alexander le propuso algo inaudito. Quería saber qué se sentía al quitarle la vida a alguien. Cuando Mikhail no se dio cuenta de que Alexander no estaba bromeando e intentó retroceder, se convirtió en la primera casilla de un tablero, que aún no tenía forma física, pero sí una intención clara. Aunque la policía interrogó a Alexander en aquel entonces, su falta de historial y su apariencia de joven confundido lo salvaron de la cárcel. Ese fue el momento en que Alexander comprendió que podía ser más astuto que la ley. Durante años, Pichushkin se mantuvo en las sombras, observando, estudiando el terreno y perfeccionando lo que él consideraba su arte. El Parque Vitsa se convirtió en su laboratorio. Conocía cada árbol, cada alcantarilla y cada sendero que se perdía en la espesura. Su perfil de víctima era muy específico. Buscaba a los olvidados, a hombres mayores que vivían solos, a personas con problemas de alcoholismo que frecuentaban los bancos del parque, buscando un poco de compañía. Alexander se acercaba a ellos con una amabilidad desarmante. Les ofrecía una bebida, entablaba una conversación sobre los viejos tiempos o el clima, y finalmente les hacía una propuesta irresistible: ir a lo profundo del bosque para brindar por la memoria de su perro fallecido.
Para Alexander, el acto de caminar hacia el lugar elegido era parte de la seducción del juego. Disfrutaba de la confianza que esas personas depositaban en él. Una vez en el sitio apartado, a menudo cerca de los pozos de alcantarillado que conectaban con la inmensa red de túneles de Moscú, Alexander compartía una última botella de vodka con su invitado. En el momento en que la víctima bajaba la guardia, Alexander utilizaba un objeto común que siempre llevaba consigo: un martillo de carpintero. No necesitaba armas de fuego ni cuchillos. El martillo era la herramienta del trabajador, algo que no levantaría sospechas si alguien registraba su bolsa de la tienda. Los ataques eran rápidos y definitivos. Tras el acto, Alexander se aseguraba de que los cuerpos desaparecieran en las alcantarillas, confiando en que el flujo de los desechos de la ciudad borraría cualquier evidencia biológica. Lo que hace a este caso particularmente denso es la obsesión numérica de Alexander. En su habitación, oculto bajo su cama, guardaba un tablero de ajedrez. Su meta declarada era llegar al número 64, el número total de casillas de un tablero estándar. Por cada persona que desaparecía en el parque, él colocaba una moneda o un tapón de botella sobre una casilla, anotando la fecha en el reverso del tablero. Alexander no veía esto como un crimen, sino como una competencia. En su mente, estaba compitiendo contra la historia, específicamente contra otros nombres que habían aterrorizado a Rusia en el pasado. Quería ser el jugador número 1, el que lograra la cifra más alta y metódica de la historia criminal de su país. La efectividad de su método de ocultación fue asombrosa. Durante más de una década, entre 2001 y 2006, Alexander operó con una impunidad casi total. Los cuerpos que arrojaba a las alcantarillas a menudo nunca eran encontrados, o si aparecían semanas después en plantas de tratamiento de agua a kilómetros de distancia. Estaban tan deteriorados que era imposible identificar la causa del deceso o relacionarlos con el parque. Además, la policía de Moscú en aquella época estaba desbordada por otros problemas sociales, y, lamentablemente, la desaparición de hombres solitarios y sin hogar no siempre recibía la atención necesaria. Alexander lo sabía y se alimentaba de esa indiferencia social. Él se sentía el limpiador del parque, eliminando a quienes, según su visión distorsionada, ya no tenían nada que aportar en el tablero de la vida. Sin embargo, a medida de que se acercaba a su meta de 64 casillas, Alexander empezó a volverse más audaz y, por ende, más descuidado. Ya no se conformaba con los extraños del parque. Empezó a elegir a personas más cercanas de su entorno. Quizá era el deseo inconsciente de que su genialidad fuera descubierta, o quizás simplemente sentía que el parque ya le pertenecía por completo. En el año 2006 cometió el error que pondría fin a su reinado de sombras. Su mirada se posó en Marina Moskaliova, una mujer con la que trabajaba en el supermercado. Marina no encajaba en su perfil habitual. Era una mujer activa, con familia y amigos que se preocupaban por ella, pero Alexander sentía la necesidad de un desafío mayor. Marina aceptó dar un paseo con él, una tarde de junio, pero ella no era una persona ingenua. Quizás notó algo en la mirada de Alexander, o quizás simplemente era una mujer precavida por naturaleza. Antes de salir, Marina dejó una nota en su casa para su hijo. En ella escribió: "Voy a dar un paseo en el Parque Vitsa con Alexander Pichushkin", y anotó el número de teléfono de su colega. Además, Marina llevaba consigo un billete de transporte que registraba la hora exacta de su entrada al metro. Estos dos pequeños actos de previsión fueron los que lograron hacer lo que años de investigación policial no habían conseguido. Esa tarde el ritual se repitió. Caminaron entre los árboles, conversaron, y Alexander la llevó hacia su zona de control. Pero cuando Marina no regresó, su hijo encontró la nota y acudió a la policía con un nombre y un apellido claro. Al principio los investigadores se mostraron incrédulos. Alexander Pichushkin seguía siendo ese hombre gris que trabajaba en la tienda, alguien que no parecía tener la fuerza ni la maldad necesaria para tales actos. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad de la estación del metro, vieron la imagen definitiva: Alexander y Marina caminando juntos, ella con paso firme y él con una bolsa donde ocultaba su martillo. La frialdad con la que Alexander caminaba junto a ella, sabiendo lo que iba a ocurrir minutos después, fue lo que convenció a los detectives de que estaban ante un depredador de una especie diferente. Cuando la policía irrumpió en su pequeño apartamento, Alexander no puso resistencia, al contrario, los recibió con una calma que resultó más aterradora que cualquier estallido de violencia. Cuando le preguntaron por Marina, él simplemente confesó. Y no solo confesó ese acto, sino que, con un orgullo desmedido, guió a los oficiales hacia su habitación. Sacó el tablero de ajedrez debajo de la cama. "Fíjense bien", les dijo,
Casi lo logró. En el tablero había 61 casillas marcadas. Alexander empezó a recitar nombres, fechas y detalles específicos de cada encuentro. Se sentía ofendido cuando los policías no recordaban algún caso de desaparición que él mencionaba. Para él, cada víctima era un trofeo, una jugada maestra que debía ser reconocida por los árbitros de la ley. El proceso legal que siguió fue uno de los más intensos de la historia judicial rusa. Alexander fue colocado en una caja de cristal blindado en la sala del tribunal, una medida necesaria no solo para proteger a las familias de las víctimas, sino para contener el aura de superioridad que Pichushkin intentaba proyectar. Durante las audiencias, Alexander se comportaba como un profesor dando una lección. Corregía a los fiscales sobre los lugares exactos donde había ocurrido cada evento, describía la ropa que llevaban las personas y se burlaba de la incompetencia de la policía por no haberlo atrapado antes. Yo era como un dios, declaraba ante el tribunal. Yo decidía quién cruzaba el umbral y quién se quedaba un día más. Los expertos psiquiátricos que lo evaluaron pasaron meses intentando descifrar si Alexander sufría de alguna enfermedad mental que lo eximiera de responsabilidad. Sin embargo, los resultados fueron claros. Alexander Pichushkin no era un loco en el sentido clínico. Poseía un trastorno de personalidad antisocial extremadamente marcado y una falta total de empatía agravada por el daño cerebral de su infancia. Pero sabía perfectamente que lo que hacía era ilegal. Simplemente él había creado su propio sistema de valores donde el número 64 era el único mandamiento sagrado. Su inteligencia lógica estaba intacta, lo que hacía aún más peligroso, ya que cada acto era una lección consciente y planificada. En 2007, Alexander fue declarado culpable de 48 cargos de quitar la vida a otros y de 3 intentos fallidos, aunque él seguía reclamando que la cifra real superaba los 60. Fue sentenciado a cadena perpetua. En Rusia, la pena de muerte está sujeta a una moratoria, por lo que Alexander fue enviado a una de las prisiones más temidas del planeta, la colonia penal Búho Ártico, situada en el Círculo Polar. Es un lugar diseñado para que el aislamiento y el frío extremo quiebren la voluntad de los criminales más peligrosos. Allí, Alexander pasaba sus días en una celda pequeña, alejado de cualquier contacto humano significativo. Una ironía final para un hombre que utilizó los espacios públicos para sus fines más oscuros. El caso del asesino del ajedrez dejó una herida profunda en la sociedad moscovita. El Parque Vitsa durante mucho tiempo fue visto con temor por los ciudadanos, y el nombre de Pichushkin se convirtió en sinónimo del peligro que puede acechar detrás de una apariencia ordinaria. La investigación también puso su manifiesto las fallas del sistema de alcantarillado y la necesidad de una mejor coordinación policial para proteger a las poblaciones más vulnerables. Alexander no solo aprovechó la geografía del parque, sino también la invisibilidad de aquellos que la sociedad prefiere no ver. Hoy en día Alexander Pichushkin sigue vivo en su celda del Ártico. Informes ocasionales sugieren que sigue sin mostrar arrepentimiento, manteniendo su postura de que él cumplió una función necesaria en el tablero del mundo. Sus diarios y su tablero fueron confiscados y estudiados por criminólogos en todo el mundo para intentar entender cómo una obsesión numérica puede deshumanizar a un individuo de tal manera. El juego de Alexander terminó, pero las lecciones que dejó sobre la vigilancia, la empatía social y la fragilidad de la vida urbana siguen siendo vigentes. Analizar este expediente nos obliga a reflexionar sobre cómo los pequeños eventos, como la caída de un columpio o la pérdida de un abuelo, pueden entrelazarse con una predisposición oscura para crear un perfil criminal tan metódico. Alexander Pichushkin no era un monstruo de leyenda que surgía de la nada. Era un producto de su biología, su entorno y su propia voluntad de poder. Su historia es un recordatorio de que, a veces, las mentes más peligrosas no son las que gritan, sino las que guardan silencio, observan y esperan pacientemente su próximo movimiento en un tablero que solo ellas pueden ver. La historia de Marina y su nota de despedida es un testimonio de la fuerza del instinto humano y de cómo un pequeño acto de cautela puede detener una marea de oscuridad.